Bueno, Dios los bendiga, que el Señor los guarde y la paz de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Damos la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Sentiros como en vuestra casa, este es vuestro hogar y así os sentimos. Amén. Bueno, podemos sentar y recordar que las mujeres tienen una reunión el sábado que viene a las 5:30 aquí. Van a tomar café o lo que fuera. Que el Señor les dé un buen tiempo. Deciros que ayer fue un día muy ajetreado aquí. Estuvimos una reunión de estudio bíblico durante todo el día. 20 o 30 pastores estuvieron aquí. Y arriba estuvimos con otra reunión acerca de las prisiones. Cómo trabajar en las prisiones, cómo mejorar los métodos, cómo ir hacia adelante y cómo tener cada día mejores técnicas y formas de cómo llegar a los internos. Y aparte también hubo una reunión de los maestros, los que dan la enseñanza religiosa evangélica en el hotel. Más de 120 docentes estuvieron reunidos ayer, atendiendo un poco a todo lo que la Junta de Andalucía le está requiriendo, pero eso quiere decir que Antequera es una ciudad central donde está siendo usada de una manera muy, muy periódica por lo que es el mundo evangélico. Y especialmente el centro cristiano está siendo utilizado cada 2 por 3 por grupos que vienen a Antequera como lugar central donde poder tener sus reuniones. De ahí la inquietud del pastor de mejorar todas las instalaciones, mejorarlas, poderlas acondicionar y poder tener unas instalaciones acorde a lo que el tiempo y las necesidades están requiriendo. No sé cuánto habéis visitado los baños, pero ya están totalmente terminados. Espero que os hayan gustado y que hayan sido útiles. Pero por ahí van las mejoras. La iglesia necesita una mejora y necesita una practicidad de lo que es la utilidad del edificio. Y quiero que estéis orando para que el Señor nos dé una habilidad y un discernimiento justo de cómo darle a este lugar un sitio y una utilidad mucho mejor de la que está teniendo hasta ahora. Así que orar. También deciros que seguramente el día 4 vamos a tener una comida aquí con internos de la prisión de Archidona. Vendrán un grupo, unos 14 o 15. Tenía varias ideas, o hacerle una comida o hacer partícipe a la iglesia y a las hermanas que quieran hacer algún tipo de comida, postre o atención para que ellos puedan saber que la iglesia los está apoyando y está detrás de ellos. Así que si salen voluntarios para hacer cosas, nos ahorramos de hacer una comida general. Entonces yo lo dejo en vuestras manos. No quiero señalar a nadie, pero lo dejo en vuestras manos. Creo que va a ser una buena oportunidad de enseñarle a Antequera, ir al Torcal y comer con ellos y darle a la dirección de la prisión una impresión de que la iglesia no es el que va allí, sino que la iglesia son un grupo de personas que se reúnen y que ponen de sus servicios para ayudarlos. Así que creo que podría ser una buena oportunidad de servirlos. Así que yo lo dejo en vuestras manos. Compartiros en esta mañana la palabra de Dios y hacer un poco un seguimiento de cómo las relaciones y la comunicación y el bien hacer y el llevarnos bien entre unos y otros es un beneficio y un bienestar para la iglesia. Hemos estado comentando durante varias semanas cómo la dificultad y las malas relaciones y los malos entendidos y las malas llevaderas entre unos y otros torpedean, incapacitan y paralizan la obra de Dios. Nosotros tenemos que encontrar el motivo por el cual tenemos que saltar por encima de esas dificultades, por encima de esos problemas y ver por encima de aquello que a mí me gustaría la finalidad de llevar la obra de Dios hacia adelante.
No sé si me vais a entender, pero esta mañana me entregaban un azucarillo. Como yo soy aficionado a los azucarillos, y a veces Dios habla de todas las formas. Y cómo pensar que este azucarillo dice: aferrarse al odio es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. Yo no conocía este azucarillo, pero yo dije esto la semana pasada. Aquí no lo conocía. Pero bueno, es importante. Dice la Biblia en el capítulo 14 del libro de los Romanos que las cosas que se escribieron en antaño, para enseñanza nuestra se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras podamos tener esperanza. Entonces, fijaros qué texto más importante. Las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Así que cuando nosotros hablábamos en estas semanas pasadas de las malas relaciones, de los enfrentamientos, de no llevarse bien entre nosotros, vemos cómo el pueblo de Israel fue siempre un pueblo conflictivo que no anduvo en esas buenas relaciones. Se llevaban mal, discutían por cualquier cosa y se enfrentaban por cualquier otro motivo. Y estas cosas se escribieron para que nosotros tuviéramos nota de ellas. Dado que no somos de la misma cultura, de la misma forma de pensar, Dios nos ha colocado en un lugar donde tenemos que aunar esfuerzos, tener fines comunes, propósitos muy en común, para que todas las diferencias y para que aquellas cosas que nos enfrentan podamos tener la manera de solucionarlos. Para eso tenemos las Escrituras. La Escritura, que es la palabra de Dios inspirada por Dios, para que podamos ir a ellas y podamos tener una manera de resolver los conflictos que ocurren entre nosotros. Pero claro, entramos en una disyuntiva, que la Biblia es muy interpretativa de manera desigual y diversa por muchos de nosotros, ¿no? Y a veces me llama mucho la atención lo que es la Constitución española, la ley de leyes, la ley por autonomía. Todos los políticos acuden a la Constitución, pero cada uno la interpreta de manera muy particular. No sé si habéis escuchado algunas veces debates en la televisión. Es que la Constitución dice, es que la Constitución pone. Todo el mundo alude y cada uno la interpreta desde un punto de vista. La Biblia puede que nos ocurra de la misma forma. Es muy importante que cuando la Biblia dice que estas cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, nosotros la interpretemos bien. Nosotros interpretemos bien la Biblia para que nosotros no podamos pensar que la Biblia dice lo que yo pienso. Hay muchas formas de interpretación de la Biblia y a veces nosotros, si queremos pensar que la Biblia dice lo que yo pienso, la Biblia lo dice. No sé si me entendéis. La Biblia dice todo lo que yo quiero que diga, pero una cosa es el sentimiento y la inspiración que tiene la palabra para yo llevar a una conclusión y no pensar de una manera diferente al que inspiró la Biblia. ¿Me entendéis? Dios tiene una forma de pensar que está impresa en la Escritura. Y hay que llegar a ese entendimiento para no malinterpretarla. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces, cuando la Biblia dice que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, es porque nosotros tenemos que aprender de los errores pasados. Las relaciones son muy importantes a la hora de conseguir una meta.
el objetivo común es muy importante a la hora de poder finalizar esa meta. Porque si todos pensamos de manera diferente, nos ubicamos de manera diferente, interpretamos de manera diferente, ¿cómo podemos llevar a cabo aquello que Dios nos ha encargado? De ahí que en muchas ocasiones nosotros tenemos que entender lo que es la virtud de convivir. Convivir es una virtud. Convivir juntos es una virtud. Si cada uno tira para su patio, ¿cómo podemos llevar a cabo lo que Dios quiere? Es imposible. De ahí que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros y nos enseñe a interpretar bien las Escrituras. Fijaros lo que dice un texto muy importante que yo quiero añadir sobre las situaciones entre los hermanos, entre las relaciones que no están sanadas. Decíamos la semana pasada que buscar el motivo por el cual yo me siento mal, me siento triste, me siento descontento, no me encuentro bien, era muy importante a la hora de sanar mi interior. Si no encuentro el motivo, voy a estar siempre enfadado, ¿no? Cuando las cosas no se sanan, permanecen en el tiempo, ¿sí? Dice un texto en el Evangelio de Juan, capítulo 4, que habla Jesús con la mujer samaritana. Y dice, ¿cómo tú, siendo judío, me das a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque ya sabes que judíos y samaritanos no se llevan bien. Eso obedece a una cantidad de historias, de enfrentamientos no sanados en el tiempo y que permanecieron por años. Cuando las actitudes o las cosas que nos han ocurrido no le prestamos atención, pueden permanecer en el tiempo y provocar una diferencia de opinión, por lo tanto no hay una buena cohesión a la hora de trabajar juntos y conseguir un fin común. Ya hemos dicho en muchas ocasiones, el fin de Dios es que todo el mundo venga al conocimiento de Cristo. Ese es el fin de Dios. No hay otra cosa mayor por el cual Jesús haya dado su vida por la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el mundo sea salvo y venga al conocimiento. Ese es el fin de Dios. Si ese fin es común a todos nosotros y Dios ha permitido que en distintos sitios podamos permanecer en una congregación, aun siendo diferentes, quiere decir que la falta de comunicación, el mal llevarnos, el guardar cosas los unos contra los otros, nos va a torpedear el fin que Dios tiene. ¿Sí? Vamos bien. Dice que judíos y samaritanos no se llevan bien. ¿Cuánto tiempo hacía que esa situación la tenían? Muchos años atrás. Nosotros no podemos imitar esos comportamientos, porque tenemos algo que conseguir, que es que la gente venga al conocimiento del Evangelio por medio de la obra de Cristo. Y todo lo que pueda ocurrir de diferencias de opinión, de diferencias de pensamiento, diferencias de interpretación de la Biblia, tenemos que ponerlo al servicio de ese tiempo con Dios que vaya reconduciendo nuestra forma de pensar. Porque si no es imposible conseguir una meta o un fin común. Coincide que Pablo le escribe a los romanos, una iglesia en principio formada por judíos, a la que se le añaden gente que no era judía. Y entonces comienza el jaleo. Los judíos todavía tenían ciertas ideologías religiosas, porque fijaros qué interesante. Casi todas las controversias y peleas que conocemos en la Biblia, la gran mayoría son por motivos religiosos. No estamos muy despistados hoy, cuando vemos países y vemos etnias y grupos enfrentados por motivos religiosos. Pablo le escribe a los romanos sabiendo que había muchas dificultades en ese grupo.
pero que no habían aprendido mucho de él. Judíos que decían que había que circuncidarse, que había que guardar la ley, que había que guardar los mandamientos, y personas que habían aceptado la fe y no sabían cómo entenderse. Y Pablo le escribe de esta forma. Y encuentra la manera de decir, para conseguir el fruto o el objetivo que Dios tiene con vosotros, tenéis que limar asperezas. Tenéis que limar enfrentamientos. Tenéis que intentar comunicaros mucho mejor. Y les dice este texto, se lo dice a los hermanos de la iglesia en Hechos. Dice así, capítulo 15 del libro de los Hechos. Estoy nombrando escrituras que pueden ayudarnos a reflexionar de cómo resolver un conflicto de fe dentro de la iglesia. Cómo quitar el objeto y ver al hermano como la herramienta o el utensilio que Dios ha puesto a tu lado para conseguir el fin. Tu hermano no es tu enemigo, tu hermano no es tu competidor, tu hermano no es con el que tú tienes que competir y con el que tú tienes que rivalizar. Tu hermano es la herramienta que Dios ha puesto a tu lado para conseguir el fin de Dios, no el fin del pastor, el fin de Dios. Dice, interesante, capítulo 15 del libro de los Hechos. Entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Era su interpretación de cómo llegar a Cristo. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, ¿alguna vez estás peleado tú en condiciones? Dice que tuvieron una discusión no pequeña. ¿Qué sería el grado de discusión o enfrentamiento que tuvieron? Cuando se cruzan motivos religiosos, uno se sale de sus casillas y quiere pretender poner su verdad sobre la mesa. Luego dice, después de mucha discusión, capítulo 15, después de mucha discusión llegaron a un acuerdo. Normalmente los acuerdos, si tú no cedes o pones un poquito de tu parte, el enfrentamiento dura como los samaritanos y los judíos, de por vida. Nosotros estamos, no es la palabra justa, estamos condenados a entendernos, a comprendernos, a trabajar el uno para el otro. Pero dice en la carta a los Gálatas que Pablo cogió a Pedro y le cantó las 40. Dice, después de haber tenido una discusión no pequeña con Pedro, lo puso de vuelta y media. ¿Has puesto tú alguna vez en una discusión de vuelta y media a alguien? ¿Te has discutido con tanta fiereza que te cuesta trabajo relacionarte con esa persona? Aquí somos todos muy santos. Nadie ha cometido... Aquí nadie ha roto un plato. Nadie ha discutido, nadie se ha salido de su sitio, pero cuando la Biblia dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es porque somos muy fáciles de encolerizar, gritar, molestarnos. Y si no te molestas, la bilirrubina te va a comer por dentro, porque te gustaría hablar. Estoy hablando de casos y de escrituras que nos pueden ayudar a solventar un conflicto entre hermanos. Un conflicto entre gente cercana, un conflicto en el que podemos tener a lo largo de nuestra fe porque vamos a vivir mucho tiempo juntos y estamos obligados a entendernos, a llevarnos mucho mejor y a poder quitar las diferencias que impiden que la obra de Dios siga adelante. Fijaros qué interesante. Si sigo por aquí o sigo por aquí. La capacidad de poder llegar a un acuerdo con alguien depende exclusivamente de cómo tú defiendas tu verdad.
¿Tu verdad con respecto a algo es absoluta? ¿Es parcial? ¿Es completa? ¿Es total? ¿Cómo entiendes tú que es tu verdad? Si yo entiendo que toda la verdad de Dios está en mi mente, entonces ya directamente sin hablar estoy diciendo que mi hermano está equivocado. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Si toda la verdad de Dios está en mí y yo tengo la razón, estoy diciendo que tú estás equivocado. Y no he dicho nada más que eso. Pero quiero recordar una cosa. La capacidad de llegar a un acuerdo está en entender y en escuchar al que tengo enfrente. Si no, me convierto en una persona que es intransigente, que no vuelve atrás, que no cede y que no escucha al otro. Por lo tanto, mi posición es inamovible. Pero fijaros, la Biblia tiene la capacidad y la unción de Dios para hacernos entender que tú entiendes parte de la verdad de Dios, no toda. ¿Sí? Y que mucho de lo que vamos a conseguir juntos depende de la capacidad de flexibilidad, de escuchar al otro, de entender que parte de esa verdad está en ti, pero parte también está en el hermano. Que de conseguir algo juntos tiene que ser parte de mi actitud y mi conducta. Yo no estoy dando una clase de psicología, porque aparte no entiendo de eso. Solo entiendo del beneficio de dirigir la iglesia y de ver lo que podemos aportar todos y lo que debemos de quitar todos. Cuando uno se posiciona y su posición es inamovible, estoy desechando la porción de razón que tenga el que tengo enfrente, porque ni lo escucho. Entonces Pablo se encontró con esta posición dentro de la iglesia. La posición de Pablo no solamente era enseñar, sino ordenar. ¿Se puede trabajar para llevar a un fin común sin orden? ¿Se puede trabajar para llevar a un fin común con 10 ideas diferentes? Para Pablo, cuando se encuentra a la iglesia del libro de los Hechos discutiendo si esto hay que hacerlo, si esto no hay que hacerlo, si esto es verdad, si esto es mentira, si yo llevo razón, se encontró en una posición que tuvo que sentar cátedra. Y ahí es donde todos nosotros tenemos una porción de decir, Dios, ¿qué dice en todo esto? Porque el proyecto nace de Dios, la idea es de Dios, la palabra es de Dios, la inspiración es de Dios y nosotros somos simplemente herramientas en las manos de Dios para llevar el proyecto de Dios adelante. Dios no te ha dado el proyecto de su propósito a ti solo o a mí solo. ¿Sí? Por eso es tan importante interpretación de la Biblia en su justa medida. Para que yo pueda entender la voluntad de Dios y pueda acoplar mi esfuerzo, mi servicio, mi tiempo a lo que es el propósito de Dios. Cuando yo hablo de estas cosas es porque al relacionarme con más gente, veo la cantidad de disputas y de enfrentamientos que hay entre líderes, iglesias, hermanos, posiciones religiosas. Entonces, esto no me hace sentir bien. ¿Cómo puedo yo trabajar al lado de mi hermano pensando de una manera diferente, pero amándolo en el amor de Cristo? Al fin y al cabo, las ideas religiosas se pasan. Las ideas religiosas, no la inspiración de Dios, las ideas religiosas se pasan de moda. Ejemplo, la mujer samaritana con Jesús. Mi gente dice que hay que adorar en Samaria, pero tu gente dice que hay que adorar en Jerusalén. Hemos cambiado algo en nuestro tiempo cuando enfrentamos
congregaciones, líderes, ideas, pensamientos que todavía perduran en nuestro tiempo. Ella le planteó una posición a Jesús, pero en nuestro tiempo no podemos quitar ese tipo de historias. Gente que piensa de una forma, gente que piensa de otra, y al no pensar como él, la comunión es de mucha dificultad. Como responsable de la Iglesia en este tiempo, a mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio de dónde está nuestro posicionamiento en cuanto a mi trabajo para Dios. ¿Dónde está la cabida de los hermanos en mi corazón para llevar a cabo el propósito de Dios? Si colaboro con la gente que es de mi forma de pensar y de mi forma de sentir. Error. Lo voy a decir ahora. Error, porque la idea de Dios es que podamos llegar a formar la comunidad en Cristo que busca el propósito de Dios de una manera definida y con un buen sentido común. Por eso es que las dificultades y las relaciones y las malas relaciones entre nosotros, yo no digo que ocurra aquí, siempre ocurre en la iglesia de los marcianos, acordaos, aquí no ocurre nada, eso ocurre siempre en la iglesia de los marcianos donde tienen todos los problemas, aquí no. ¿Me entendéis? Pero fijaros qué importante cuando Pablo aborda este problema en las iglesias. Y tiene un texto, y está en la carta a la primera de los Corintios, capítulo 9, versículos 8 al 23, y dice así: ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Fijaros qué capacidad de adaptación, qué comprensión, qué entendimiento de lo que hay que hacer para que la obra de Dios fructifique, crezca, se desarrolle y vaya avanzando. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles. Qué bonito. Me he hecho débil a los débiles. Cuidado con los que tenemos siempre la razón. Y pisamos, y queremos poner. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe o copartícipe de él. Interesante, ¿eh? La causa de por qué yo tengo que entenderme, comprender, ceder, ponerme en el lugar de, es el Evangelio. No es mi razón, no es mi verdad, no es cómo yo entienda un asunto. La causa por la que yo me hago débil a los débiles es el Evangelio. Si en el desarrollo del Evangelio y la expansión del Evangelio, en que mucha gente llegue a conocer el Evangelio, mi forma de pensar es una dificultad, debo de apartarla. Porque esa será siempre mi razón y mi verdad. Cosas con las que yo esté de acuerdo y cosas con las que yo no llego a entender. Fijaros qué interesante. La posición de Pablo era ponerse al servicio como causa principal del Evangelio. Y si algo en el camino tenía que ceder, lo cedía. Si algo tenía que ponerse en el... ¿Habéis visto alguna vez o habéis puesto alguna vez en el zapato de otro? Es la mejor manera de comprender al contrario.
La mejor manera de entender al contrario es ponerse en sus zapatos. ¿Por qué? ¿Qué le estará pasando? ¿Dónde está? ¿Por qué? Ponte ahí. Y seguramente tendrás mucha menos dificultad para tener un problema con él. Todo esto lo hago por causa del Evangelio. Si la causa de tus controversias, de tus dudas, de tus razones no es el Evangelio, tienes que ponerte a pensar por qué estás defendiendo criterios equivocados. ¿Por qué a veces pones la Biblia detrás tuya como si la Biblia estuviera al lado de tus razones? Pablo le decía a los filipenses, procura presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Fijaros qué interesante lo que viene. Que usa bien la palabra de verdad. Cuando nosotros usamos la Biblia desde nuestro razonamiento es como si yo estuviera cogiendo un cuchillo, porque está simbolizando una espada, ¿no? Una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo. Si yo no sé usar la Biblia, voy a hacer daño a mucha gente. Porque desde mi razón defiendo mi posición en la Biblia. No lo que la Biblia dice, sino lo que yo pienso. Y a la hora de llevar un fin común y llevar un propósito, mi interpretación de la Biblia juega un papel importante. Porque me puede unir al hermano o me puede separar. Si nosotros nos salimos de nuestras posiciones y de nuestras razones, entendemos que hay solamente una razón que es el Evangelio de Cristo al cual Dios te va a respaldar, te va a guiar, te va a inspirar y te va a llevar hacia adelante porque estás defendiendo las razones de Dios, no las tuyas. Y cuando nosotros defendemos nuestras razones, que intentamos entrar en un posicionamiento que crea un enfrentamiento, que provoca divisiones y que destruye cualquier proyecto. Eso es desde mi punto de vista. No sé si estoy siendo muy literal, muy extremista, pero entiendo que para llevar a cabo un proyecto tenemos que unir voluntades. Tenemos que ser parte de un sentido común y de un fin común. Tenemos que abandonar posicionamientos individuales que no llevan más que a la división. Pablo fue otro frente abierto cuando dentro de las iglesias se producían grupos, se producían ideas y la gente se posicionaba por grupos en la iglesia. Y él decía, si os tengo que alabar en algo, en esto no os alabo, porque esto no es la idea de Dios. Capítulo 1 de la carta a los Corintios. Si yo os tengo que alabar en algo, en esto no os alabo, porque esto no está buscando el fin de Dios. Fijaros, cuando Pablo habla a los Corintios y le habla acerca de por qué él pone un ejemplo del cuerpo como ejemplo principal de cómo debe de funcionar todo. Él dice, somos un cuerpo, ¿sí? Donde la cabeza del cuerpo es Cristo. Y desde la cabeza hacia el cuerpo todo se organiza y se lleva hacia adelante. Y cada uno es miembro en particular de ese cuerpo. Cuando tenemos el fin de Dios bien entendido y bien comprendido, ¿tú qué parte del cuerpo eres? ¿Una trompeta? ¿Un violín? ¿Un piano? ¿Una batería? ¿Una flauta? ¿Un palillo? ¿Qué parte del cuerpo eres? Si tú no estás contento con tu posición en el cuerpo, ¿sabes lo que va a resurgir? La rivalidad, la competencia, la envidia, el orgullo y el enfrentamiento entre miembros del mismo cuerpo. ¿Has hecho alguna vez un ejercicio de que tu pierna derecha quiera ir a la derecha y tu pierna izquierda a la izquierda? Inténtalo a ver si somos capaces. Quiero ir aquí. Y sigue avanzando. Tendrías que tener unas piernas de 18.000 kilómetros para poder seguir.
en 3 pasos ya te paralizas. Si tu pierna derecha quiere rivalizar con la izquierda, tu cuerpo no va a andar. Si tu oído derecho escucha unas cosas y tu oído izquierdo escucha otras, tu forma de pensar, ¿cómo la va a llevar a cabo si tienes 10 pensamientos diferentes en tu mente? Si tus dedos, cada uno quiere trabajar de una forma y no de manera común, lo que tú te propones no lo vas a realizar. Entonces, siempre hemos puesto el ejemplo de la orquesta. Dentro de una orquesta hay un montón de instrumentos de música. Cada uno tiene un sonido diferente. Si tú quieres ser famoso, que la gente te reconozca, que la gente te aplauda, que la gente te señale a ti, toca solo, ya yo te lo adelanto, toca solo. Y serás famoso. ¿Sí o no? Y tendrás un sonido de un instrumento único. Pero si tú quieres hacer buena música junto con otros instrumentos, le tendrás que bajar el tono a tu instrumento, compartir con el que está al lado. A veces serás tú el que resalte, a veces será el otro el que resalte, pero al final haremos una buena música. Pero cada uno tiene que estar contento con el instrumento y la participación que en el cuerpo te ha tocado hacer. Pero Pablo dice en la carta a los Corintios, si tú eres oreja y no quieres ser oreja, quieres ser ojo, vas a envidiar toda la vida al ojo, porque tú quieres ser ojo. Si tú eres oído y vas a envidiar toda la vida a la mano, porque no eres mano, nunca te vas a sentir satisfecho con ser oído. Entrarás en competencia, en rivalidad, por lo tanto, a veces se rompe y el proyecto no se puede llevar a cabo. Las ideas de la unidad de la Iglesia están muy, muy claras y muy definidas. Estamos en un cuerpo. La cabeza es Cristo. Yo soy un miembro más de ese cuerpo y tengo que trabajar según la cabeza, que no es el pastor, es Cristo. El que te va a ayudar a la inspiración de la Escritura cuando te pongas a leer. ¿Sí o no? Por lo menos la Biblia nos enseña que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Jesús dijo en cierta ocasión, yo me voy, pero no voy a dejar huérfanos y solitarios, que cada uno interprete lo que quiera. Os enviaré el Espíritu Santo, el cual tomará de lo mío, fijaros qué interesante, el cual tomará de lo mío y os lo hará saber. Para no entrar en controversia, ese es el camino. Así que cuando nosotros queremos darle credibilidad al cuerpo, cada miembro del cuerpo tiene que participar en la posición y en el sitio que Dios le ha designado. Porque aquí no cogemos los puestos a donde nos gusta. No podía faltar un símil deportivo. Eso tiene que estar en todas las predicaciones, tiene que estar un símil deportivo. En muchas ocasiones, cuando un entrenador pone a alguien en el campo, lo pone porque durante los entrenamientos, importante eso, se entrena, se juega como se entrena. ¿Sí? Los entrenadores, cuando ven a los jugadores de entrenar durante la semana y ver las habilidades que tienen, le buscan un lugar en el equipo. Pero luego el jugador dice, no, a mí me gusta jugar de delantero. Yo siempre he jugado de delantero. No, pues usted va a jugar de defensa central. Porque pesa 90 kilos, porque tiene 1,97 y porque no tiene capacidad de correr. Usted se pone aquí. No, pues yo aquí no juego. ¿Quién se perjudica? ¿Quién se perjudica de esa controversia? El equipo. ¿Está claro? Así que la docilidad, flexibilidad, la comprensión
de cómo yo puedo participar en el cuerpo depende de mí, de mi relación con Dios, de lo que yo puedo aportar al cuerpo. Yo no puedo pensar, lo pones de delantero, a mí me pones de central porque te gusta más a ti. No. El fin del entrenador es que el equipo gane el partido. ¿Sí o no? Que el equipo gane el partido. El fin de la iglesia, de la asamblea, es que ganemos muchas almas para Cristo. Y si aquí no nos llevamos bien, ¿cómo tenemos capacidad de llevar el evangelio fuera y llevar a la gente al conocimiento de Jesús? Así que el ambiente de dentro es lo que va a convertir y atraer a la gente al Señor. Recordaros capítulo 4 del libro de los Hechos. Tenían tal ambiente en común que aquel día se entregaron a la iglesia más de 3.000 personas. No repartieron propaganda, no hicieron mucha publicidad, solamente convivían en común. Y ese ambiente fue el que hizo que la gente se acercara al beneficio del Evangelio. Entonces, 3 cosas importantes. Hay que tener un fin en común. Hay que tener un orden de cómo convivir y llevarnos entre nosotros. Hay que evitar la competencia y la rivalidad entre nosotros. Debemos ser flexibles a la hora de comunicarnos con los hermanos y escucharlos. Porque me dice débil al débil. Tú puedes tener un potencial de pensamiento en tu mente. Pero si tienes enfrente a una persona que no tiene ni el más mínimo nivel de lo que tú entiendes, ponte en su posición. No discutas con él, no rivalices. No trates de enseñarle lo que tú has aprendido en 40 años a personas que llevan 6 o 5 meses en la fe. Eso es casi injusto. Tú has perdido 40 años en aprender y en comprender lo que es, y ahora el primero que llega le quiere zampar experiencia de 40 años y ponerlo al día en 3 días. Eso es imposible. Entonces, viendo un poco cómo nos movemos en el mundo evangélico, ¿qué necesita la iglesia en este tiempo? ¿Qué necesita la iglesia en este tiempo? Que cada uno de nosotros podamos entender cómo yo puedo servir con mi participación a lo que el evangelio me exige a mí. ¿Cómo puedo yo participar? Fijaros, buscaba una definición de lo que es la convivencia. Dice, la acción de convivir es la acción de vivir en armonía y compartir un mismo espacio, lo que requiere respeto, comunicación, empatía mutua para mantener una buena convivencia. Fijaros qué interesante. Hay que tener unas relaciones saludables. ¿Estáis de acuerdo? Para mantener una buena convivencia hay que mantener unas relaciones saludables. Es fundamental el respeto a las diferencias, la escucha activa del que tienes enfrente, una resolución pacífica de conflictos. Ah, madre mía, ¿eso es posible? ¿Se puede tener una resolución pacífica en mitad de un conflicto? ¿O tenemos que discutir como Pablo y Pedro discutieron en sus posiciones? El apoyo mutuo y el cuidado y el cuidado del espacio de las necesidades del otro. Lo repito. Para mantener unas relaciones saludables es fundamental el respeto a las diferencias del otro, la escucha activa, la resolución pacífica de conflictos, el apoyo mutuo y el cuidado del espacio de las necesidades del otro. Desde aquí yo entiendo perfectamente por qué Dios nos ha puesto en un cuerpo. Cuánta diferencia hay entre nosotros. Cuántas maneras de pensar diversas. Cuántas actitudes diferentes. Cuánto nivel de consagración en cuanto a la idea de lo que Dios tiene en su mente. Unos se comprometen al 1, otro al 2, otro al 5, otro al 10. Tenemos que entender eso.
Si los que se comprometen con un 50 juzgan y critican al que se compromete con un 5, no está siendo justo con él. ¿Qué decíamos la semana pasada? Cuando tú entiendes algo de alguien, ora por él. Bendícelo en el nombre de Jesús. Trata de que ese hermano sea parte de ti. Y te aseguro que tu relación con ese hermano cambiará. Pero cuando tú inviertes un 20 y el otro invierte un 1, y la única diferencia es ver lo poco que contribuye, lo estás metiendo en un juicio que no lo vas a quitar hasta que no esté a tu nivel del 20%. Y eso es malo. Cuando tu derecha haga algo, que no se entere tu izquierda. Y tu Padre que ve en lo secreto, que dice, te recompensará en público. Lo importante de entender esta enseñanza es ver cómo funciona el cuerpo. Cómo es que Dios desde la cabeza impulsa al cuerpo, lo inspira por medio del Espíritu Santo, nos ayuda a entender todos nuestra posición, nos pone en una actitud humilde, sencilla, natural, que lo que yo aporte al cuerpo beneficie a la iglesia y a aquella gente que nos van a escuchar. Si no es así, mi aportación tendrá una corta duración y estará siempre en un juicio y en un juzgar a aquellos que no son como yo. La apuesta de Pablo en todas las iglesias que él formó, a las que él dirigió, a las que él ordenó, en primer lugar fue enseñarle bien lo que se había revelado en su vida. Era que Cristo amaba a la gente no judía tanto como a los judíos. Para un judío eso era fuerte. Y enseñarle a su gente que Dios amaba a los gentiles tanto como a ellos, eso para él era una afrenta. Luego, en segundo lugar, cogió a las iglesias que se llenaron de ideologías y de ideas y de costumbres y de doctrinas fuera de lo que era el Evangelio, ponerlas en orden. Acordaos de lo que sucede en la iglesia de Corintios. Es todo una atención a que la iglesia funcione en orden. Y termina hablando del cuerpo. Pero un cuerpo sin amor no funciona. Podemos tener la mejor música del mundo, la mejor predicación del mundo. Podemos tener la organización más importante del mundo, pero él decía, pero si no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sí o no? Porque el amor es la base fundamental que hace funcionar todo. Si no hay amor, no tenemos nada. Tú puedes tener el entendimiento de la Escritura el mayor que tú te puedas imaginar, pero si no tienes amor no sirve de nada, para nada. Aún, como él dice, dando tu vida y vendiendo todo lo que tienes en favor de los pobres. Si no, ¿cómo se puede dar todo en favor de los pobres sin amor? ¿Habéis pensado alguna vez eso? Por puro interés. El amor proviene de Dios. La idea de Pablo de dejar estas reflexiones en la Escritura es que aunque él estaba viviendo unas circunstancias en su tiempo, hace 2000 años atrás, nosotros 2000 años después no somos muy diferentes. Tenemos casi la misma problemática. Pastores que rivalizan con pastores, iglesias que rivalizan con iglesias, hermanos que por motivos religiosos no se tratan, no se ven, no tienen un tiempo para orar juntos. ¿Pero esto qué es? Esto parece que estamos viviendo el tiempo de Pablo. Es que yo lo pienso así. Es que, cuidado. Está bien que pienses así, pero eso no es el motivo de Dios. Tu posición no hay que anularla, pero si quieres contribuir a lo que Dios quiere hacer, entonces el consejo que Pablo deja en Corintios sí debemos de practicarlo.
Me hice débil a los débiles. Me hice a todos de todos. Y todo lo hice por causa del Evangelio. Así que tenemos una tarea. Tenemos una tarea de docilidad, de flexibilidad, de comprensión, de atención. Tenemos esa tarea en nuestras manos. Si queremos llevar esto a buen puerto. ¿Sí o no? En muchas ocasiones cuando hablamos, parece que estamos hablando de una idea local, pero el Evangelio es universal. ¿Sí? El Evangelio es tan universal que en la iglesia local tiene que ver lo que hay fuera. Contribuir a ese proyecto de cómo llevar, porque yo no estoy, nunca me he atrevido a pedir dinero a nadie. Pero ¿cómo financiamos a la gente que está trabajando en lugares tan recónditos que ni siquiera conocemos? Habrá que pensar en ampliar nuestras maneras de donar para que esos hermanos que están en lugares desconocidos pudieran poder llevar su obra. Hemos hablado antes de las cajitas. Seguramente en los lugares donde van las cajitas habrán hermanos dedicados a estar en esas poblaciones, en esas aldeas, que no sé si estarán así. ¿Cómo se sostienen? Con lo que les hemos metido en una cajita. Fijaros lo que es ampliar un poco el objetivo y la meta común. Así que yo en esta mañana me gustaría dejaros esta reflexión acerca de cómo tener una actitud de convivencia. Es fundamental el respeto. La diferencia en la manera de escucharnos unos a otros. La resolución pacífica de conflictos. ¿Cómo discutes tú con tu hermano? ¿Eh? Después de una discusión, ¿quedas bien? Por eso es importante ponerte en los zapatos del otro. En ocasiones hemos puesto este ejemplo y con esto termino. Este folio está liso como una tabla. ¿Sí? Las palabras, cuando yo las suelto, ya no vuelven. Ya hacen el daño o el beneficio que tengan que hacer, pero ya no vuelven. Entonces, cuando yo no tengo una manera sana de convivir con el resto, hablo, gesticulo, pienso, me muevo, tengo detalles, tengo gestos. El corazón de las personas puede que tus palabras, esto, por más que yo lo alice, esto es imposible que quede igual que estaba. De ahí el cuidado de mis palabras, de mis gestos, de mis detalles, de mi manera de tratar al hermano. La convivencia en la comunidad es muy importante, porque cuando se daña un corazón es muy difícil restituirlo. ¿Sí? Y de ahí la importancia de Pablo de tener una iglesia bien ordenada, que trabaje como un cuerpo, que los miembros asimilen su posición, que no rivalicen, que no compitan, que se amen entre sí, para que el cuerpo unido vaya creciendo con todas las coyunturas unidas entre sí y vaya edificándose en amor. Esa es la idea de Pablo. Interpretar bien esto ahora depende de nosotros. ¿En qué posición estoy? ¿Cómo estoy contribuyendo? ¿Soy de ayuda? ¿Estoy siendo beneficiado por los hermanos? ¿Estoy siendo perjudicado? De ahí depende de nosotros. Pero la obra de Dios es tan importante llevarla a cabo que Pablo en ese texto de Corintios dice: yo por causa del Evangelio hago todo. Todo, lo que se me pida. Pero lo hago con la única idea de beneficiar la expansión del Evangelio.
Ojalá, hermanos, esta idea se instale en nosotros. Trabaja por y para el Evangelio. Trabaja con la definición concreta en tu corazón de que muchos conozcan el Evangelio por medio de tu comportamiento y de tu conducta. Enséñale a la gente cómo vives, no cómo hablas y cómo piensas y en qué estás realmente reflexionando. ¿Cómo vives? Y luego, después de cómo vivir, le hablas a la gente. No sé si me entendéis. Hay gente que deslumbra. Yo no quiero que nadie me deslumbre. Yo quiero que haya gente que me alumbre. Los que deslumbran normalmente crean accidentes y provocan accidentes de tráfico. Los que deslumbran. Cuanto más rápido subes, el porrazo es más grande. Si subes, ten claro que tienes que aprender a aterrizar. Si no sabes aterrizar, vas a pegar el porrazo. Entonces, vamos a convertirnos en personas que alumbren, no que deslumbren. Enséñale el camino a la gente a acercarse a Cristo. Que tu comportamiento sea un testimonio vivo de cómo vives. Y luego, cuando tú enseñes a la gente cómo vive, le hablas. Seguramente a lo mejor te irá mejor. Le vamos a enseñar un evangelio donde la gente se acerque a un Dios que ama sus circunstancias, que los entiende, que los comprende y que Dios trate con ellos. No somos los que solucionamos los temas de las personas. Somos gente que pone a la gente en relación con Dios por medio del evangelio a través de Cristo. Y ya está. ¿Estoy muy serio hoy? No. Pero yo esto sí me lo tomo en serio. Ayer escuché una frase que me encantó. Nunca la había escuchado. De la persona que compartió en las prisiones. Y hablaba el presidente del CEA, José Manuel Marín. Me encantó una frase. Dice, yo no tengo un cargo, yo tengo una carga. ¿Entendemos eso? Yo no tengo un cargo, yo tengo una carga. Caramba, pues esto suena bien. Porque habla mucho de su responsabilidad, de su entrega, de su compromiso. Esto está muy bien. No anheles cargos. Haz que tu carga sea la voluntad y el propósito de Dios para este tiempo. Ojalá. Nos ponemos en pie y oramos. Y aunque haya estado un poco extremo, un poco, no es mi costumbre, pero el anhelo de mi corazón es que tú entiendas cómo funciona la obra de Dios. ¿Cómo funciona esto? Esto no funciona dándole una interpretación cada uno a la Escritura como hacen los políticos con la Constitución. Esto funciona de tiempos en la presencia de Dios donde el Espíritu Santo te revele y te enseñe cómo ser un buen miembro de la comunidad, cómo amar a tu hermano, cómo no rivalizar con él, cómo no competir con él. Ojalá podamos entender esta exhortación esta mañana y podamos darle a Dios la posibilidad que nos enseñe, que nos hable. Señor, enséñame cómo participar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Tu Escritura, Señor, que es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro interior. Hemos escuchado, Señor, esta Escritura que proviene de ti para nosotros en el día de hoy. Y te pedimos, Señor, que tú te reveles a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los que nos escuchan, a aquellos a los que les vamos a llevar tu palabra. Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos muestre, quien nos marque la manera de actuar delante de ti. Señor, revélate en nuestras vidas. Hay muchas cosas que no entendemos, que no comprendemos, y por eso es que en esta mañana clamamos de una manera sincera, honesta. Ponemos, Señor, en tu presencia nuestros argumentos, nuestras razones, nuestras verdades. Todo aquello, Señor, que defendemos, lo ponemos en tus manos.
Que tú te reveles de una manera nueva, de una manera transparente, sencilla, natural, genuina, donde podamos entender tu propósito de una manera, Señor, que provenga de ti. Padre, ayúdanos a administrar bien tu palabra, a interpretarla bien. Ayúdanos, Señor, a poder ayudar a otros. Te damos las gracias por el tiempo que tú nos permites de estar cerca de ti. Señor, revélate en nuestras vidas. Revélate, Señor, a cada uno de nosotros. Y no nos queremos olvidar de aquellos que están enfermos. Que pongas tu mano sobre ellos. Que cuando ellos estén a solas en las habitaciones, tu presencia los cubra, los guarde y los proteja. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga. Recordar también que el día 21 de diciembre tenemos la fiesta de Navidad. Invitar amigos, compañeros, vecinos, familiares, para que podamos compartir ese día junto con todos los hermanos. Que el Señor os bendiga.